Familia querida, muy buenos días. El tema del devocional de hoy, el límite de la aflicción. La lectura está en Daniel 8 del 1 al 14. En el año tercero del reinado de rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía dos cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Lo primero que vemos acá es que Dios habla a su pueblo. La Biblia dice cuando los ángeles descendieron para destruir Sodoma y Gomorra, que Dios dijo: haré yo algo sin que antes lo muestre a Abraham mi siervo, sabiendo que en él han de ser benditas todas las naciones de la tierra. Y dice la palabra de Dios que Dios se detuvo donde Abraham y le informó que había decidido destruir a Sodoma y Gomorra. De igual manera, el Señor en el libro de Apocalipsis se le apareció a Juan, el apóstol amado. Si usted lee Apocalipsis desde el principio, verá que Juan dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Juan estaba prisionero en la isla de Patmos. Una tradición antigua, no necesariamente verificada, pero una tradición, dice que Juan fue el único de los apóstoles que murió de muerte natural. Cuentan que lo arrojaron en un caldero de aceite hirviendo para que se queme, pero que él no se quemó y salió del caldero. Y cuando ellos vieron que este hombre no murió, lo enviaron a una isla desierta llamada Patmos para que se muera. Allí era una isla donde tenían los prisioneros más peligrosos del Imperio Romano. Y es allí, en esa prisión, donde dice la palabra de Dios: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y es tan hermoso ver cómo, sin importar las circunstancias, los hombres y las mujeres de Dios pueden estar en Dios, en el Espíritu, sin importar cuál sea la circunstancia que les rodea. Y fue allí donde Dios les reveló el maravilloso libro del Apocalipsis a Juan, el apóstol. Isaías tuvo grandes visiones, revelaciones. Daniel tuvo grandes visiones y revelaciones sobre su tiempo y sobre los tiempos del fin. En estos días, hasta que lleguemos al capítulo 12 de Daniel, vamos a encontrar múltiples revelaciones. Y la pregunta es: ¿ha cambiado Dios, el Dios de Daniel? No, no ha cambiado. Dios todavía se prepara para tener el más grande despliegue de derramamiento del Espíritu Santo. Dice la Biblia en Joel 2:28: vuestros jóvenes soñarán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y sobre toda carne derramaré de mi Espíritu. Lo que le estaba revelando Dios a Daniel en este pasaje era lo que sucedería. Belsasar era aquel hijo de Nabucodonosor que reinaba de espaldas a Dios, pero Dios le está mostrando de un reino que está ilustrado por un carnero con dos cuernos, y que había un cuerno más grande que otro. Dios le estaba hablando del imperio medo-persa, que es el imperio que derribó a Babilonia. Y entonces continúa diciendo: y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Es correcto, así se condujo Medo-Persia. Conquistó a Egipto, conquistó a Babilonia, conquistaba por doquier. El verso 5 continúa diciendo: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del occidente sobre
la faz de toda la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Este macho cabrío que viene del occidente, el occidente es Europa, y ¿qué reino fue que derribó a Medo-Persia? Fue Alejandro Magno, es decir, el famoso imperio griego. Y es impresionante ver con la claridad que muchos años antes de que un imperio derribe al otro, Dios le revela esto a su siervo, su profeta. Y esto nos enseña cuán pasajeros son los reinos de la tierra y cómo el Dios del cielo es quien quita y pone reyes según el tiempo que él haya establecido. El verso 6 continúa diciendo: y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Lo que describe este verso 8 se cumplió literalmente. Alejandro Magno, estando en su mayor apogeo, murió. Algunos historiadores dicen que murió de un hartazgo. Comió tanto en una de sus celebraciones que murió. Y dice acá que ese reino se divide en 4, precisamente. Los 4 generales de Carlos Magno, de Alejandro Magno, se repartieron el imperio. Y dice el verso 9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Este fue el general que se expandió hacia lo que es hoy Israel y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación nos fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y a otro de los santos que preguntó a aquel que hablaba. Esto habla de las conversaciones que tienen los ángeles entre ellos. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañana. Luego el santuario será purificado. La purificación del santuario tuvo lugar 3 años y 2 meses después de que Antíoco había quitado el altar del Señor, traducido literalmente tardes y mañanas. Este Antíoco Epífanes está hablando de la rebelión macabea. Cuando habla acá de que un cuerno pequeño, este señor llamado Antíoco Epífanes, quien fue uno de los generales de Alejandro Magno, en 1668 a.C., erigió una imagen del dios griego Zeus en el templo de Dios en Jerusalén y sacrificó un cerdo sobre el altar. Más tarde, Judas Macabeo recobró Jerusalén y volvió a consagrar el templo y el altar. Esto sucedió exactamente en 1150 días, tal como había sido profetizado muchos años antes a Daniel. Como ustedes recordarán, el pueblo de Dios regresó a Israel. Cuando Ciro gobernó, los medos persas permitieron que los judíos regresen a Jerusalén y reconstruyeron su trono.
Pero después se levantó el imperio griego, luego se levantó Alejandro Magno, pero después murió Alejandro Magno. Y entonces el general que estaba a cargo del Medio Oriente se llamaba Antíoco Epífanes, y este hombre se endiosó. Él era una especie de un antiguo anticristo, y él obligó a los judíos que le habían dado un poco la espalda a Dios y se habían apartado para ese tiempo, y pasaron una gran tribulación en ese tiempo. Y la historia cuenta que él hacía que las novias judías, antes de casarse con los novios judíos, tenían que acostarse con él o con sus generales para él execrar, porque él aborrecía a Dios y aborrecía al pueblo de Dios. E hizo muchas maldades y llegó a sacrificar un cerdo dentro del templo de Dios, y llegó a erigir una estatua de Zeus, el dios griego, dentro del templo de Dios. Fue tiempo de mucha dificultad. Se levantó un valiente llamado Judas Macabeo, y usted puede leer sobre eso en la historia. Se llama la rebelión de los Macabeos. Dios le dio una gran victoria por medio del aceite que nunca se apagó en la menorá. Hay una historia muy linda que le invito a leerla. Ellos encendieron una menorá con el último poco de aceite que quedaba, y de alguna manera la lámpara siguió encendida y el aceite no se acabó, y entendieron que había llegado el tiempo de la liberación. Así como los reinos de Dios están en sus manos, también nuestras vidas están en su mano. No sabemos el día que nuestros ojos se van a cerrar. Hay una antigua oración en el Salmo 31 que dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, en el Salmo 4, y también en el Salmo 31, creo que verso 5, dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Era la oración que los padres le enseñaban a sus hijos al acostarse, porque sabemos que nos acostamos, cerramos nuestros ojos, pero no sabemos si lo vamos a abrir. Fue la misma oración que Jesús hizo mientras estaba en la cruz: en tus manos encomiendo mi espíritu. Así que este día te invito a que te unas a mí para orar, encomendando este día al Señor, pidiendo sus fuerzas, pidiendo su sabiduría, pidiendo que Él también, al igual que hizo con Daniel, nos revele su gracia para este día. Señor, renuncio delante de ti a la ira que siento cuando veo que los que se burlan de la iglesia y se rebelan contra ti prosperan. Recordaré que nada bueno le espera a aquel que se aparta de ti, y echaré raíces en tu palabra. Confío en que tú me moldearás, me probarás y me restaurarás. Permíteme alcanzar victoria con tu verdad. Me presento hoy delante de ti y te ruego que perdones mis pecados, que me limpies con tu sangre. Te ruego que mi nombre esté escrito en el libro de la vida y que viva cada día como si fuera el último en esta tierra, amándote a ti, amando a mis semejantes, sirviéndote en espíritu y verdad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le dio una gran victoria por medio del aceite que nunca se apagó en la menorá. Hay una historia muy linda que le invito a leerla. Ellos encendieron una menorá con el último poco de aceite que quedaba, y de alguna manera la lámpara siguió encendida y el aceite no se acabó, y entendieron que había llegado el tiempo de la liberación. Así como los reinos de Dios están en sus manos, también nuestras vidas están en su mano. No sabemos el día que nuestros ojos se van a cerrar. Hay una antigua oración en el Salmo 31 que dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, en el Salmo 4, y también en el Salmo 31, creo que verso 5, dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Era la oración que los padres le enseñaban a sus hijos al acostarse, porque sabemos que nos acostamos, cerramos nuestros ojos, pero no sabemos si lo vamos a abrir. Fue la misma oración que Jesús hizo mientras estaba en la cruz: en tus manos encomiendo mi espíritu. Así que este día te invito a que te unas a mí para orar, encomendando este día al Señor, pidiendo sus fuerzas, pidiendo su sabiduría, pidiendo que Él también, al igual que hizo con Daniel, nos revele su gracia para este día. Señor, renuncio delante de ti a la ira
que siento cuando veo que los que se burlan de la iglesia y se rebelan contra ti prosperan. Recordaré que nada bueno le espera a aquel que se aparta de ti y echaré raíces en tu palabra. Confío en que tú me moldearás, me probarás y me restaurarás. Permíteme alcanzar victoria con tu verdad. Me presento hoy delante de ti y te ruego que perdones mis pecados, que me limpies con tu sangre. Te ruego que mi nombre esté escrito en el libro de la vida y que viva cada día como si fuera el último en esta tierra, amándote a ti, amando a mis semejantes, sirviéndote en espíritu y verdad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me presento hoy delante de ti y te ruego que perdones mis pecados, que me limpies con tu sangre. Te ruego que mi nombre esté escrito en el libro de la vida y que viva cada día como si fuera el último en esta tierra, amándote a ti, amando a mis semejantes, sirviéndote en espíritu y verdad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.